El día de hoy vamos a hacer el ascenso al volcán Puracé. En este momento ya hicimos como la primera parada, estábamos desayunando y estamos a 2800 metros. El plan es llegar hasta allá arriba. Esta mina está inactiva aproximadamente hace 2 años y medio, que a simple vista parece como mucho más, que llevará mucho más tiempo sin funcionar. Ellos mismos son los que mantienen las carreteras del parque. Vamos acá a un punto de la mina, pues lo que pasa es que el carro sube y lo deja uno a 2 kilómetros de allá del volcán, pero hubo un derrumbe y parece que nos va a tocar caminar 4 horas más, pero pues estamos aquí ya, vamos a ver si la hacemos. Vea, este es el derrumbe, por acá no va a pasar el carro ni a mira. Por ahí pasa un río debajo, como un riachuelo, y se tragó la carretera. Bueno, aquí vamos sobre los 4680 metros más o menos. Un buen día a pesar de que estamos en temporada de invierno. Está sabrosito para caminar y aprovechar pues que la gente que le gusta de nuevas experiencias, de conocer cosas diferentes, lo natural, que se den un paseadito por acá los esperamos. El camino del campo hacia allá arriba, ya casi. Bueno, siempre que vengan a una montaña así como esta, a un volcán, a un ascenso, se van a encontrar con que van a ver que las piedritas estas, siempre encima de la piedra grande hay así como estructuras, miren. Eso, según me cuentan, es como un ritual de los montañistas donde dejan todas las cosas malas. El equipo acá arriba. Allá está. Allá vamos. Se despejó el man. Espectacular. Miren. Uf. Impresionante. Trabajamos por un lado y ya llegamos muy Ya es el cráter. Vale. ¡Vamos! No te creo. Por fortuna. Ah, está bien despejado. Miren esta vaina. Bueno, alcanzamos a ver nieve. Pero caen unos copitos súper pequeños. Es para la cámara, es como difícil captarlos, pero vimos la nieve. Qué felicidad. Ya nos vamos devolviendo al campamento. Nos llovió, por eso tocó usar impermeable. Por toda esa roca estamos, y por allá, por el camino que toca seguir para llegar al campamento y ahí pues bajar a los termales. En serio, tienen que venir
a esta expedición. Es una experiencia única, es muy bacano. O sea, se las recomiendo, de verdad, mucho. Es muy chévere. Trae a uno al lago Calima. Entonces, pues, claramente no me podía ir de acá sin conocer, entonces acá estamos, acabamos de llegar y vamos a ver cómo es